¿cómo están? Es un gusto saludarlos y les damos la más cordial bienvenida a una actividad más en esta séptima Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM, ahora en este nuevo formato híbrido. Y a continuación tenemos la participación del doctor Alberto Lipchitz, quien es autor de este libro Desafiando al Ritual, del editorial Palabras y Plumas. Bienvenido, doctor Lipchitz. Adelante. Muchas gracias. Bueno, esta es una primicia. En realidad el libro físico todavía no existe. Ya está concluido en su contenido. Están escribiendo el prólogo apenas y por eso no se ha procedido a editarlo o publicarlo en papel, pero pronto saldrá. Le llamé Desafiando el Ritual o Reconsideración de las Rutinas de la Atención Médica. Parto de la idea de que muchas de las cosas que hacemos los médicos clínicos son rituales o rutinas. Y ahorita voy a tratar de explicar qué quiero decir con esto. No alcanzo a ver, pero espero que ustedes sí. Empiezo con esta definición de lo que es un ritual, que es una práctica concreta, regulada y arraigada, con características específicas según las sociedades que se estudien, que permite a los individuos que pertenecen a un grupo social reafirmar su pertenencia y vínculos con los otros miembros del grupo. Voy a leer un poco del prefacio del libro. Dice así: contar con un protocolo, un procedimiento, un método al que solo tenemos que adherirnos y seguirlo, es una postura cómoda que nos evita tener que crear un camino cada vez que emprendemos el inicio. Generalmente tales propuestas surgen de experiencias y fracasos previos e involucran a un conjunto de participantes que han aportado sus puntos de vista. Los documentos así consagrados casi no son objeto de cuestionamiento. ¿Cómo poner en duda lo que ha probado por años su eficacia? Los directores técnicos de los equipos de fútbol y otros deportes suelen guiarse por lo que llaman el librito, así entre comillas, que es una especie de canon que casi no se atreven a desafiar porque cuando lo hacen a muchos no les va bien. En el terreno de la informática, las instrucciones se expresan en algoritmos que exigen del procesador, la computadora, una obediencia ciega, porque de otro modo no se pueden garantizar los resultados previstos. Por eso los humanos no somos buenos procesadores de algoritmos, porque a veces se nos ocurre meter nuestro criterio. En buena medida, el mundo funciona siguiendo estas fórmulas, con lo que se logra estabilidad y se evitan disrupciones y contratiempos. Las reglas gramaticales y de ortografía, la secuencia agronómica, el orden para obtener beneficios fiscales, los caminos para ejercer el voto ahora, las instrucciones para participar en una convocatoria, son solo ejemplos de esta sistematización a veces implícita, a veces no expresada en palabras. Algunos de estos lineamientos no están explícitos, sino que se dan por entendidos y solo se revelan cuando alguien osa no obedecerlos, voluntaria o involuntariamente. Sin embargo, los individuos creativos o innovadores, bueno, déjenme decirle que el término ritual implica también una serie de acciones
que se realizan principalmente por su valor simbólico, para mantener cierto orden y rutinas que propicien su reproducción y preservación. Creo que las eh, oraciones o los rezos o las ceremonias litúrgicas son un buen ejemplo de rituales. La gente a veces reza sin o repite la oración sin siquiera percatarse de lo que está diciendo, a veces hasta sin entenderla, pero completar ese ritual le permite mantenerse dentro del grupo y por otro lado le da alguna satisfacción porque cumplió con lo que el grupo exige. Decía, sin embargo, los individuos creativos, innovadores, empiezan por analizar este orden, decir, ¿estará bien que sigamos con esto? Criticarlo, cuestionarlo y buscar soluciones diferentes. Es verdad que muchos fracasan y lo único que consiguen es más desorden, inestabilidad y confrontaciones improductivas, pero ello no desautoriza las iniciativas para someterlos a juicio, criticarlos, imaginar caminos diferentes o adicionales, desacreditarlos y sustituirlos. Un ritual muy arraigado entre los médicos es la historia clínica. Todo este orden de la historia clínica que no pretendo desacreditarla, al contrario, es valiosísimo, pero finalmente es un ritual. Los directores técnicos de los equipos deportivos que han triunfado, los que han triunfado más son los que no siguen el librito, los inventores y los genios que trascienden lo que les marca la rutina y siempre hay una oportunidad de mejorar si lo que existe se enfoca críticamente. La siguiente, por favor. Rutina es lo que se hace sin pensar o lo que se sigue haciendo a pesar de las evidencias en contra. Y un par de citas de autores famosos. Benedetti: hoy fue un día feliz, solo rutina. ¡Qué felicidad la rutina! No tengo ni que pensar. La rutina es el hábito de renunciar a pensar. Y algunos de nuestros rituales son, ya decía, la historia clínica, el ritual burocrático, llegar al hospital, checar la entrada, ponerse la bata, pasar visita, atender los pacientes, llenar el expediente, son rituales. Las rutinas preoperatorias, los cirujanos tienen una gran variedad de rituales, desde lavarse las manos, vestirse, los exámenes preoperatorios que a veces son innecesarios o inútiles, pero son rutinas preoperatorias que a veces el programador de la cirugía exige que estén las pruebas de hemostasia, aunque no haya ninguna indicación de que pudiera haber algún problema. La rutina de nuestra vestimenta, la bata, hoy, bueno, que tiene muchos simbolismos, la bata hoy se considera un fomite que transmite microbios. La rutina o el ritual del lenguaje, hemos deformado el lenguaje clínico, por ejemplo, obviamos los sustantivos y decimos femenino de tantos años, sin el puro adjetivo. Y bueno, muchas otras cosas que ahí en el libro ustedes van a ver cómo hemos deformado el lenguaje. El paradigma exhaustivo también es un ritual, es decir, parece que lo importante es completar todo lo que la gente espera.
Y entonces decimos, qué bien estuvo esto porque estuvo muy completo. Cuando uno da una conferencia y deja espacio para preguntas y comentarios, no falta alguien que levanta la mano y dice, pero le faltó hablar de esto. El paradigma exhaustivo nos lleva, por ejemplo, a que lo importante es acabar con el programa educativo, no importa que aprendan o no, lo que hay que hacer es acabar con el programa. El abordaje etiológico que nos ha esclavizado, que hay que, todo lo que manejamos, lo tenemos que manejar bajo la perspectiva etiológica. Hay que ir a las causas. Hasta nuestro presidente dice, la manera de terminar con la violencia es acudir a las causas. Pero resulta que las enfermedades, por ejemplo, no tienen una causa, tienen muchas causas. Es multicausal. Y además, la distancia o el tiempo entre la causa y el efecto puede ser de años y a veces se pierde totalmente esta relación. También es un ritual la terapéutica automática. Si tiene esto, este diagnóstico, pues automáticamente le toca tal tratamiento y no se puede uno salir de eso a pesar de que a lo mejor este paciente requiere un enfoque individualizado. Otro ritual es el de atemorizar a los pacientes, decirle, si no se disciplina, se va a quedar ciego, si no hace esto, le van a amputar, le puede dar un infarto, etcétera. Y parece ser que esta forma de proceder lo único que genera es más angustia. El ritual de culpar a los pacientes. Usted tuvo la culpa por fumar. Usted tuvo la culpa de esta pancreatitis porque no fue moderado en comer y beber. Usted tuvo la culpa de este resfriado porque no se cubrió el pechito al salir del calor al frío. Otro ritual es que el paciente obedezca. Hoy sabemos que el 50% por lo menos de los pacientes no siguen al pie de la letra las instrucciones de los médicos, porque también tienen su criterio y sus ideas. El diagnóstico como un artificio, ponerle nombre de enfermedad a los sufrimientos del paciente. Claro, es un artificio operativo, es un constructo didáctico y que ayuda a tomar decisiones, pero finalmente es un eh, artificio. La magia de los medicamentos, pensar que todo se cura con medicamentos y a veces entre toda la prescripción, lo menos importante son los medicamentos, a veces son otro tipo de medidas. El modelo lineal, una causa, un efecto obedece a una causa y cada vez que haya esta causa tendrá que haber este efecto, pues está siendo sustituido por el modelo de la complejidad. La enfermedad crónica ya se ha visto que es algo completamente diferente de la enfermedad aguda. No es una aguda que se prolongó, es algo distinto. Ustedes nada más vean una pancreatitis aguda y una pancreatitis crónica. Son dos enfermedades completamente diferentes y como esas hay muchos otros ejemplos. Y hay algunas rutinas que están al borde de la obsolescencia, si no es que ya son obsoletas. Por ejemplo, los epónimos, que eran las trivias más socorridas entre los estudiantes, todavía lo son. A ver, dime cuál es el síndrome de fulano. Y pues esto se va dejando en el olvido, por fortuna, porque no tienen un valor pedagógico, explicativo, etcétera, si acaso un reconocimiento a ciertas personas. La percusión en su época de oro
percutiendo, un clínico podía distinguir los órganos que estaban debajo de la piel que estaba percutiendo. Hoy, pues hay muchas maneras mejores de delimitar los órganos, de saber lo que hay debajo de la piel. Los pronósticos que han sido eufemísticos, estereotipados, de decir, pronóstico incierto. Eso no es pronóstico. Pronóstico depende de la certeza diagnóstica, eso depende de la evolución, etcétera. Ya comenté lo de la unicausalidad, perdón, se adelantó. Ya comenté lo de la unicausalidad contra la multicausalidad, que todos los fenómenos son multicausales y en particular las enfermedades. El aprendizaje memorístico está pasando a la historia por fortuna. Luego, la terapéutica como culminación. Ahí se acaba la relación médico-paciente. Emitiendo la receta, ahí se acabó. No es cierto. Hay que hacer un seguimiento, hay que ver la adherencia, etcétera. La relación médico-paciente asimétrica, que es una tradición, el médico arriba, el paciente abajo, el médico ordena, el paciente obedece, el médico sabe y el paciente es un ignorante, está modificándose porque si bien el médico sabe enfermedades y tratamientos, el paciente es el que conoce su padecimiento, conoce sus síntomas, su sufrimiento, es el único que lo conoce a fondo. Ahora sí, la que sigue. Ahí en el libro presento una historia clínica que escribió Tomás Perrin. Podía yo haber agarrado cualquier historia clínica de cualquier expediente para ver el ritual de la historia clínica. Pero escogí esta de Tomás Perrin porque tiene su gracia. Tomás Perrin fue un médico, nació en España, estudió medicina en Valladolid y al mismo tiempo que estudiaba medicina, trabajaba en un periódico, de manera que tenía ciertas habilidades literarias, y cuando su maestro le pidió que entregara las historias clínicas que tenía como tarea, que era, porque si no, no le daba derecho a examen, entonces sus compañeros, como sabían sus habilidades literarias, le dijeron que le entregara en verso, y le entregó, y yo lo que estoy publicando ahí es ilustrando una historia clínica mediante este ejercicio que hizo Tomás Perrin. Luego vino a México Perrin, fue profesor de la Facultad de Medicina, fue profesor de histología, fue profesor emérito de la facultad y fue presidente de la Academia Nacional de Medicina. Y aquí me detengo un poquito. En la Olimpiada de México, en 1968, el atleta Dick Fosbury, norteamericano, sorprendió a todos al superar las marcas de salto de altura mediante una técnica que consistía, aquí está ilustrada, en brincar con la cara al cielo y la espalda encorvada sobre la barra, algo completamente diferente a lo que se acostumbraba en competencias de este tipo, en las que el atleta se encorva de cara al piso. El ritual era de cara al piso y encorvándose. Este rompió el ritual. Esta audacia innovó totalmente la disciplina atlética en cuestión, a pesar de que el ritual previo y la lógica ergonómica no parecían aconsejarlo. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo desafiar al ritual puede superar muchas cosas que están atoradas en la rutina. Ya hablaba yo de la bata, que
pues muchos, yo confieso que alguna vez lo hacía, la traemos en la calle, la bata, y luego a llegar a ver a los pacientes o transmitiendo la bata y la corbata y ahora un montón de aditamentos, pues está mostrando que son fomites que pueden transmitir enfermedades infecciosas. Bueno, con esto doy un esbozo de lo que pretendo decir en este libro. El mensaje es, está bien la rutina, está bien el ritual, pero dense el permiso de cuestionarlo. Si al final se convencen de que ese es el camino, que bueno, adelante, pero por lo menos que consideren la posibilidad de si hay caminos mejores. Esa es la base, ese es el fundamento de este libro que pronto estará a disposición de ustedes, también bajo la editorial Palabras y Plumas, de tal manera que si están pendientes, yo creo que pronto va a estar disponible. Gracias. Antes de darle la palabra al doctor Emanuel Ramiro, sí quiero enfatizar acerca de esta reflexión que nos hace pensar muchas cosas, el libro Desafiando al Ritual sobre la normalización o la rutinización de algunas tareas, ¿no? Y esta situación de que ni siquiera cuestionamos su valor. Tenemos que cuestionarlo, habrá cosas mejores. Esa es una reflexión de Desafiando al Ritual. El doctor Manuel Ramiro, adelante por favor y muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes, especialmente a mi amigo Alberto, que me invita a comentar este nuevo libro. Es realmente un honor. Quiero comentarles que en 1997 me invitó a comentar este libro, que si no estoy seguro si es el primero, creo que sí, de los primeros en los que empezó a tratar estos problemas de la actividad clínica. Fue un libro, es un libro muy importante. Al terminar la reunión, el otro comentarista al que había invitado Alberto me dijo, ¿a poco leíste todo el libro? Y le dije, sí, pues ni modo de presentarme a comentar un libro sin haberlo leído. No me acuerdo quién. Entonces, me hizo favor de invitarme a comentar este nuevo libro, que yo estoy seguro que no será el último, sino solo el más reciente. Y pues me lo tuve que echar, me lo tuve que leer. Debo confesar que en una lectura un poco rápida, pero desde luego es un gran libro. Y quiero decirles que una de las virtudes que tiene el libro, que tiene muchísimas, es que los epígrafes de los capítulos y del mismo libro son muy atinados, son muy ilustrativos de lo que se va a decir a continuación en el texto del capítulo. Entonces, voy a empezar esto con un epígrafe, porque yo creo que este libro es un verdadero ensayo, un ensayo muy profundo, muy importante. Y Sabater dice que la tarea del ensayista es eminentemente escéptica. El dogmático no ensaya. Ensayar es, a fin de cuentas, dudar del papel, no saberlo todo, no estar seguro de los gestos que corresponden a cada frase o el tono de voz más adecuado para decirla. Yo creo que este libro es un ensayo fundamental sobre la actividad clínica en la que nos cuestiona o cuestiona él la actividad
de los médicos. Tiene una enorme virtud del libro, que es un libro no muy largo, pero que toca todos los aspectos fundamentales de la práctica. Y él hace casi, al final de casi cada capítulo, una propuesta, una propuesta suya que podría sacarnos del ritual, mejorar la rutina. El epígrafe que empieza el libro es: la rutina es el hábito de renunciar a pensar, de José Ingenieros. A mí, en unos escritos que hago semanalmente, algunos me comentaban y me decían algo de José Ingenieros, y cómo lo que me decían eran ingenieros, yo creí que era un ingeniero, yo no me había preocupado mucho en buscar. Y ahora lo busqué, y es un destacadísimo médico argentino, psiquiatra, pero filósofo, ensayista. Entonces, una gente muy importante que tiene una obra muy valiosa. Y aquí hay una muestra con el primero de los epígrafes que usa Alberto para el libro. Luego en otro pone un epígrafe de Bertrand Russell que luego desarrollo cuidadosamente a lo largo de todo el capítulo, que es un poco la explicación, el fundamento de por qué se decide escribir este libro para cuestionarnos lo que estamos haciendo. Dice: en todas las actividades es saludable de vez en cuando poner un signo de interrogación sobre aquellas cosas que por mucho tiempo se han dado como seguras. Creo que este es un epígrafe fundamental. Luego él en este capítulo inicial lo desarrolla perfectamente y hace una justificación que termina diciendo que pretende revisar las rutinas de la atención médica que nos han acompañado por años, juzgar su vigencia, identificar su obsolescencia en su caso y proponer nuevos caminos, si es que se consideran razonables. Entonces, este es el inicio del libro, el fundamento de la motivación de la escritura de este desafiando el ritual. Luego viene una cosa que al final es muy discutible, y que es que el aprendizaje es un ritual. Evidentemente es un ritual que, como bien dice él, empieza con la inscripción, la puesta del uniforme, la llegada a la escuela, y no todos los desafíos al ritual han sido bien vistos. Son siempre muy rebatidos, muy, muy atacados. En este momento, el nuevo plan de estudios de nuestras secretarias de educación está siendo muy debatido porque es no sé si una innovación o un absurdo, pero bueno, es un cambio fundamental y por tanto muy, muy discutible. Al final él dice que en este caso seguir el ritual parece apoyar la legitimidad educativa. Puede que tenga razón. Yo creo que ahí es un punto muy importante. Luego, en un capítulo que como siempre encuentra un nombre muy curioso, muy provocador, que dice que el ritual es un decálogo de más de 10, nos pone todas las cosas que son
parte del ritual y que pudieran ser discutibles, mejoradas, arregladas. Y luego las va a desarrollar cada uno en el libro. El uso del lenguaje médico, yo creo que, como lo menciona ahí, vivimos una época de crisis del lenguaje médico. Hay libros, artículos, expedientes que uno necesita un traductor o un conocedor de siglas. Debo decir, en mi labor de editor de la revista, afortunadamente ya hay un diccionario de siglas. Y entonces, cuando uno no encuentra la sigla que es, va y la encuentra. Pero bueno, es una manera de hablar que yo creo que se ha ido volviendo un ritual que, habría que pensar en mejorar, en cambiar, en modificar. Los rituales de la vestimenta, la bata y la corbata como fuentes nos analiza puntos que ya adelantó en su plática inicial de Alberto. Déjenme comentarles que yo era un perseguidor de los que andaban con el uniforme quirúrgico en el hospital o en la calle. En mi situación como director, primero de un hospital público y de un hospital privado, los perseguía, los castigaba, me enojaba, pero luego, en 2002, fui a que naciera mi hijo, mi nieto, a Boston, y nació en un hospital de la Universidad de Harvard, el Richard Newman, y me encontré que todo mundo anda de uniforme quirúrgico, todo mundo, pero no en el hospital, en la calle. Todo el mundo sale al entrar al hospital con el uniforme quirúrgico, se atraviesa a fumar al camellón frente. Entonces, ya me descuidé, pero yo creo que es muy importante recapacitar sobre algunos detalles que son fundamentales y que hay que evitar que, que, que se, que se vuelvan en contra del paciente. Yo creo que si el urólogo, el obstetra quieren andar de uniforme quirúrgico dentro del hospital, pueden hacerlo, pero lo que sí tienen que hacer es que cuando entren al quirófano se lo tienen que cambiar, no pueden entrar con el mismo. Lo mismo que decía Alberto, que la bata debe quedarse no solo en el hospital, sino seguramente en el consultorio, en la oficina del médico, para no andar aventando gérmenes por todos lados. La corbata, yo me la salto como crítica porque a mí me gustan las corbatas y las uso. Tengo mucho cuidado en dos cosas. Una, traigo la bata cerrada o el saco cerrado. Y cuando me voy a acercar al paciente, guardo lo largo de la corbata en la bolsa interior de tal manera que no arrastre al paciente. Pero bueno, entiendo que puede considerarse como un comité. Yo creo que luego lo del ritual burocrático es fundamental, es muy importante. Luego el ritual burocrático es otro punto muy, muy importante que a todo mundo en ocasiones nos ha desilusionado, pero él pone un párrafo que es fundamental en él, que yo creo que hace el fondo quizá filosófico de todo este ensayo de Alberto, y que dice, más que eludir el ritual, la salvación está en eludir lo que la enajenación implica. Lo que muchos colegas logran priorizando los valores de la profesión. El paciente es lo primero. Buscar la mejor alternativa para cada caso. Realizar una práctica reflexiva que obliga a volver a ver y ver en profundidad.
mantenerse permanentemente apto a pesar de los cambios tecnológicos, organizacionales y sociales, perseverar en la salud y el bienestar, contribuir a la formación de nuevas generaciones, ejercer labores de educación para la salud de los pacientes en la modesta medida en que lo que se puede hacer, cuestionar el conocimiento establecido, mantener al acecho nuevas alternativas para los enfermos, en la medida de lo posible, contribuir en proyectos de investigación, establecer relaciones humanas óptimas que el resto del personal, las autoridades y los familiares y disfrutar de la alegría, esto es fundamental, y disfrutar de la alegría que significan los desenlaces favorables. Yo creo que este párrafo es fundamental. Si uno trabaja de esta manera, la rutina no existe, porque siempre se está pensando, siempre se está buscando, siempre se está intentando. Yo creo que es uno de los puntos fundamentales del libro. Luego, pues lo de la relación médico-paciente que ya la tocó Alberto y que yo creo que es un cambio que Alberto va buscando muy, muy intencionadamente y que en otro de sus libros, Saber y Magia, desarrolla de manera muy completa. Entonces, yo creo que tiene una particularidad fundamental el ir buscando una relación médico-paciente más productiva para el paciente, más creativa para el médico. Luego habla de los otros rasgos que la historia clínica convencional no contempla y que creo que son fundamentales. No están en el cartabón de los machotes de la historia clínica, pero que son fundamentales y que no las buscamos siempre, a no ser que tengamos la intención, el deseo de buscar. ¿Cuáles son las expectativas del paciente? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus prejuicios? ¿Cuál es el modelo de salud que el paciente tiene para sí? La competencia es una cosa fundamental. En el tiempo que vamos platicando, conociendo, escuchando al paciente, nos vamos dando cuenta si el paciente y sus familiares son competentes para tomar decisiones o no. Pero esto no está estipulado, no está escrito. Luego otra cosa fundamental es lo que él llama redes de apoyo y que son muy importantes. Muchos padecimientos, los crónicos fundamentalmente, requieren del apoyo de la familia, de los amigos, y si esta no existe, los resultados hay que esperar que sean pobres, sean pobres. Lo mismo que cuando no existe adherencia terapéutica, que es otro punto que él toca. Él dice al final de este capítulo que los pacientes que se planea algún procedimiento particularmente delicado porque exige una disciplina estricta como los trasplantes de órganos, se ha considerado como parte del protocolo una evaluación amplia para encontrar indicios de los que tienen condiciones personales, sociales, familiares, para desempeñar estrictamente todas las reglas que marcan los elementos del protocolo. Y él lo refiere fundamentalmente a los trasplantes. Pero yo diría que hay padecimientos mucho más comunes como la enfermedad renal crónica. Un paciente con enfermedad renal crónica sin apoyos, está alejado de la posibilidad de tener éxito. Karen, tú me dices si me voy pasando mucho de tiempo, ¿eh? 5 minutos. Bueno, entonces voy a ir. Bueno,
Luego habla de las características de la entrevista, de la conversación, del interrogatorio y de la anamnesis, que cada una tiene un significado particular y que hay que encontrar el momento para aplicar con el paciente cada situación. Hay veces que le tenemos que preguntar, que interrogar sobre ciertas cosas. Otras veces lo que haremos es conversar sobre esas cosas. Él habla aquí de la tribuna libre, que es una cosa que todos decimos que lo practicamos, pero luego no es tan cierto porque como el tiempo nos come, no podemos dejar hablar a los pacientes lo suficiente. Yo creo que este libro tiene muchos otros puntos. Los exámenes de rutina es una cosa importantísima. Que se vuelven una cosa no solo necesaria, sino indispensable. Nadie puede llegar a la nota de revisión del adscrito en un hospital si no tiene los exámenes de rutina. Es un crimen de lesa humanidad. Y pues la mayoría de las veces los exámenes de rutina ayudan poco al problema del particular de ese paciente y en ese momento. Yo creo que como bien dice Alberto al final del capítulo, donde va, como decía yo, en cada uno va haciendo una propuesta, una sugerencia, yo diría, de, de, de solución, está en que los exámenes deben estar dirigidos al problema del paciente y al problema de ese momento. Luego habla del pronóstico y que hace saber que uno de los propuestos de la ciencia es hacer predicciones, pero los médicos con el pronóstico no nos atrevemos. ¿Por qué? Porque si nos equivocamos de diagnóstico, puede ser que mucha gente no se dé cuenta, ni siquiera el paciente. Pero si nos equivocamos en el pronóstico, todo el mundo se da cuenta. Si se va a morir en las próximas 48 horas y el paciente no se muera, mal. Si decimos que está muy bien y que va a salir y se muere, mal. Entonces, tenemos que tener una capacidad de hacer pronósticos, porque hay que entender que el pronóstico es fundamental para el enfermo y su familia, quizá más importante que el diagnóstico. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi papá? Es un punto fundamental y el médico debe tratar de hacer diagnósticos no estereotipados, no metidos en un cartón, como eso de pronóstico reservado. Es una palabra terrible, que ni siquiera en los noticieros queda bien. Yo creo que otro punto que no quiero que se me quede atrás es el análisis de la complejidad del acto clínico, del acto médico. Parece que es muy simple ver a un paciente, tomarle unas placas, ver que tiene tal cosa o suponer que tiene tal cosa, y como tiene tal cosa, lo correcto es darle tal medicina. Y ya se acabó. No, la medicina, especialmente quizá el proceso diagnóstico, es un acto muy complejo. Mientras no aceptemos que es un acto muy complejo, no lo vamos a conocer bien ni lo vamos a desarrollar. Propuse cuando me hizo favor de invitarme a comentar el libro de Saber y Magia, que ese libro debía ser conocido por todos los alumnos en varias etapas de su formación. Yo creo que este libro debía ser conocido por todos los, o leído o aprendido por todos los profesores de la facultad, no de la nacional.
de la Facultad de Medicina, sino de todas las escuelas de medicina. El hacerlos pensar en esto les puede hacer que transmitan o busquen el conocimiento de su salud de mejor manera. Muchas gracias, Alberto, por el libro y por invitarme a comentarlo. Te agradezco mucho. Contrario. Eres muy generoso. Al contrario, gracias a ti por tu generosidad y por tu apoyo. Pues muchas gracias, doctor Ramiro. Por supuesto que podemos detectar con este análisis que hizo que, pues, por supuesto, hay rituales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la vestimenta, en procedimientos terapéuticos, procedimientos diagnósticos. Sin embargo, quisiera considerar que también hay rituales en actitudes, comportamientos, en la relación profesor-alumno, por ejemplo, jerarquías, cuestiones de mando. Entonces, creo que esta palabra engloba todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la medicina, tanto en los años básicos, pues, en donde el estudiante está dentro de las aulas de nuestra facultad, pero que también interviene en estos rituales que se llevan a cabo en las sedes hospitalarias, poniendo atención en la relación profesor-alumno, que sin duda va a llegar a esta relación médico-paciente a un futuro. Doctor Lipchitz, ¿quiere hacer algún comentario final antes de despedirnos? No, simplemente agradecer los comentarios. El doctor Ramiro quiere decir algo adicional. Adelante. Cuando el doctor Lipchitz mencionó que nuestro presidente buscaba terminar con la violencia yendo a sus causas y haciendo como que el diagnóstico etiológico es fundamental. Y hay veces que en la búsqueda del diagnóstico etiológico el paciente se pone muy mal, incluso puede morirse y no llegamos al diagnóstico etiológico. ¿Qué es lo que nos va a pasar con la violencia? Que no vamos a alcanzar a llegar a solucionar las bases del problema. Lo quise decir porque cuando lo dijiste lo pensé, pero se me fue. Gracias. No, pues simplemente agradecer la oportunidad, invitar a, en cuanto salga, que lo lean y que lo critiquen y que me hagan sugerencias, comentarios. No necesitan estar de acuerdo con lo que ahí se dice, al contrario, creo que sería muy bueno una disidencia en relación con esto, pero por lo menos que se reflexione. Creo que la cita que mencionó el doctor Ramiro de Sabater, creo que es muy válida, porque lo importante es el escepticismo, por lo menos la capacidad, el derecho de cuestionar lo establecido. No todo lo establecido está consagrado. Pues muchas gracias. Los invitamos a visitar la página web de palabrasyplumas.com, en donde podrá encontrar las obras del doctor Lipchitz, y en cuanto salga esta obra, Desafiando el Ritual, podrán adquirirla por este medio. Y les agradecemos mucho a todos su asistencia. Los invitamos a seguir acompañándonos en las actividades de esta 7ª Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Muchísimas gracias.